Me imagino que ustedes también se dan cuenta a través de las noticias que la depresión y la ansiedad es una enfermedad y está generando muchos problemas, no solamente desde el tipo social, también son problemas que afectan de una manera marcada pues, en nuestra sociedad y en el núcleo principal que es de las familias. Yo les voy a hablar muy en general de lo que es la depresión. La depresión es una enfermedad que tiene que ver con una alteración de los trastornos del ánimo. Así los definimos desde el punto de vista de la psiquiatría. Entonces el trastorno depresivo es un estado en el cual las personas empiezan a tener cambios significativos como ansiedad, minusvalía, pierden el interés por muchas actividades de la vida diaria y eso hace que intervenga mucho con la funcionalidad de la persona en todos los ámbitos, sea en el trabajo, a nivel social, a nivel familiar. Es muy grave lo que está sucediendo hoy en día, no solamente acá en Colombia, sino en el mundo, porque la depresión viene en aumento y se calcula que en promedio 350 millones de personas, si no un poco más, sufren de depresión y eso que está subdiagnosticado, o sea, la cifra inclusive podría ser mucho más alta. Según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, para el 2020 la depresión va a ser la segunda de causa más importante en el mundo de discapacidad. Esto hace que tenga muchas implicaciones, inclusive desde el punto de vista económico, porque las incapacidades hacen de que también los estados gubernamentales se desgasten porque las personas tienen que dejar de trabajar y laboralmente hay también grandes implicaciones. Como lo dice acá, la depresión no es sinónimo de debilidad personal. Esto es muy importante porque a veces cuando alguien no ha tenido un cuadro depresivo, malinterpretan la depresión de las otras personas o familiares que están a su alrededor y lo asumen como si fuera una debilidad personal. No es una debilidad personal, no es una tristeza, porque tristeza es cuando, por ejemplo, tienes un evento trágico como la muerte de un familiar cercano, un divorcio, etcétera, eso genera tristeza, es un evento real. La depresión ya es una enfermedad. Ya vamos a explicar por qué. La depresión no tiene una sola causa, sino que es una enfermedad compleja, o sea, es una enfermedad heterogénea que es multidimensional, porque toca muchos ámbitos en lo social, como les decía antes. Muchos de los conflictos que vivimos hoy en día en este país llevan a la gente también a la depresión desde el punto de vista genético. En muchas familias a veces vemos que por herencia vienen que los padres, los abuelos, etcétera, que le comentan a uno las consultas que han sido depresivos y uno genéticamente puede también heredar este gen para la depresión. Desde el punto de vista también biológico, inclusive en los cambios climáticos, las personas que viven en zonas donde es mayor el clima frío o condiciones más adversas pueden tener más disponibilidad para desencadenar un trastorno depresivo. Entonces, en general, los síntomas depresivos los podemos catalogar en tres grupos, o sea, son síntomas de tipo afectivo, de tipo cognitivo y de tipo somático. Esos síntomas, ya voy a decirles qué quiere decir cada una de estas cosas, deben de estar presentes la mayor parte del día. O sea, el paciente le comenta a uno, yo todo el día permanezco deprimido, no me provoca nada, no quiero salir, me mantengo irritable, de mal genio. Y está el punto en que llegan estos síntomas depresivos que empiezan a interferir con la vida diaria y la cotidianidad de la persona y hace que no pueda trabajar bien, que no pueda disfrutar de su familia, disfrutar de actividades placenteras como ir al cine, etc. Entonces, como les decía antes, la depresión es un trastorno del estado de ánimo y ese trastorno se caracteriza por tristeza, por lo que ustedes mismos pueden ver en sus familiares o en sus amigos o en ustedes mismos, el decaimiento, el paciente ya no tiene ánimo para desarrollar las actividades que tenía antes de la vida diaria, se vuelve negativo y empieza a tener pensamientos inclusive hasta catastróficos, entonces el mundo es como de color gris, nada es bueno, es como lo que la gente habla de la ley de Murphy, pues, o sea, todo es negativo, todo es pesimismo, si es que me invitaron a salir, no, pero es que y si llueve, siempre pues hay algo negativo alrededor. Empiezan a pensar mucho sobre las cosas del pasado, no, es que como a mí en la niñez me tocó tan difícil, me tocó aguantar hambre, me tocó dificultades, por eso es que toda mi vida ha sido así, y empiezan
cada vez a darle más protagonismo a esa época pasada y de esa misma manera también se proyectan esos pensamientos de forma negativa hacia el futuro. No, es que como toda la vida me ha tocado así, posiblemente no, esto ya no va a cambiar, es que mire, las cosas yo creo que van a empeorar, ahora yo qué voy a hacer, bueno. Y también entonces las personas empiezan a tener ideas de culpa. Por ejemplo, no, es que yo ya soy una carga para mi familia, es que a mí me dicen que yo soy un inútil, que yo no soy productivo, es que mi familia me tiene que sostener porque yo no hago nada, es que yo me debería de morir más bien para quitarles una carga a mis familiares. Y empiezan entonces a aparecer las ideas de muerte y pensar que esa es la manera como para ponerle solución entre comillas al problema. Entonces no, lo mejor es que me muera y así todo el mundo queda tranquilo, ya me morí, punto, ya se acabó el problema. Y empiezan muchas veces también a cranear, por decirlo de alguna manera, las ideas de suicidio. También hay otra característica que es lo que llamamos, eso sería en cuanto a la parte afectiva, y la otra lo que llamamos los síntomas cognitivos, como la persona está tan depresiva y no le ve como futuro a nada, entonces también pierde la capacidad de concentración, entonces no fija la atención en los eventos de la vida ni del medio porque no le interesan. Entonces empiezan a perder capacidades para tomar decisiones, tienen dificultades como para planificar muchas actividades de la vida diaria y también están los síntomas somáticos que son donde el paciente empieza a presentar síntomas físicos. Entonces la persona se queja, no, es que me duele mucho la cabeza, yo mantengo dolor de cabeza, es que a veces me duele como todo el cuerpo, no como, o pueden ocurrir dos cosas, o disminuyen el apetito y no les provoca comer, o todo lo contrario, o comen por ansiedad y comen como para compensar esa depresión y esa ansiedad que están manejando. Muchos pacientes depresivos se quejan de dolor abdominal o de estreñimiento. De hecho, muchas enfermedades médicas están asociadas con la depresión, por ejemplo el colon irritable. La mayoría de los pacientes con colon irritable uno los interroga y tienen síntomas depresivos a través de su vida, han cursado con depresiones que a lo mejor no han sido diagnosticadas. Les da náuseas, gastritis y una cosa pues, que va muy de la mano también con la depresión de los síntomas físicos, que es el trastorno del sueño. Entonces son pacientes que se les dificulta conciliar el sueño o que si se duermen tienen múltiples despertares nocturnos o son pacientes que se despiertan muy temprano y después no logran conciliar el sueño. O pasa todo lo contrario, que es la somnolencia, o sea que el paciente en el día está todo el tiempo quiere dormir y eso es como una manera también como para evadir esa depresión que el paciente está sintiendo. Entonces hay unos criterios, pero yo les voy a hablar aquí más generalmente porque pues, desde el punto de vista de psiquiatría y las guías internacionales hay varias clasificaciones que cuando se hace el diagnóstico de depresión el paciente debe cumplir. El primero de ellos era, como les decía, es que el estado depresivo debe de durar la mayor parte del día. O sea, no es que yo me levanté y digo, ay no, me levanté como deprimida, aburrida, pero por la tarde yo ya estoy bien. No, es un estado de ánimo depresivo que es a todo lo largo del día. Hay una marcada disminución del interés por las actividades que antes hacían. Ya no le provoca hablar con los amigos, qué pereza que me llamen, qué pereza salir, qué pereza, si antes me gustaba cocinar, qué pereza cocinar. Entonces hay marcada disminución del interés en todas estas actividades y, como les decía, también las características es que o una de dos, o pierden mucho peso porque no les provoca comer, se les pierde como el gusto y el sabor a las comidas, o todo lo contrario, comen como una manera de compensación. Lo que les decía, que también es uno de los criterios para el diagnóstico, el insomnio o el exceso de sueño, todos los días o casi todos los días. Y también hay otro de los criterios para hacer el diagnóstico, y es que los pacientes se acompañan de lo que nosotros llamamos agitación psicomotriz. ¿Eso qué quiere decir? O se puede presentar en que el paciente se vuelve lento, callado, más hipoactivo, se queda sentado en un solo sitio, ya no vuelve
como a caminar ni a deambular, sino que prefiere estar pues como acostado en un solo sitio, o todo lo contrario, muy inquieto, y entonces el que está ansioso y camina de un lado para otro, no se halla, se para, se sienta, inclusive se puede poner irritable. Hay falta de energía, o sea, el paciente siente que como que no tiene energía para hacer las cosas, cualquier actividad, por simple que sea, le cuesta dificultad, sentimientos de inutilidad y culpa que ya les comenté, y como les decía, la disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, porque si estoy ensimismado y estoy en un mundo que es como un hueco, entonces yo no estoy sino concentrada en mi tristeza. Vuelve muy indeciso, ¿será que si salgo? No, pero y entonces sí, después no, mejor no, qué pereza, no, yo más bien me quedo en la casa, no, yo qué voy a salir a qué, o será que compro esto, será que no lo compro, se vuelven indecisos en cualquier decisión que pues, tengan que tomar en la vida, desde la más simple hasta la más compleja. Y lo más grave al final, que es que empiezan los pensamientos recurrentes de muerte, donde ya el paciente dice, no, es que yo ya no le encuentro sentido a esta vida, yo ya no, yo para qué estoy viviendo aquí, esto a mí ya no me importa, yo ya nada que hacer en este mundo, yo pienso que me debo morir. O muchas veces le dice a uno al paciente, no, es que yo todos los días le pido a mi Dios que me mande un infarto, que me muera, porque es que no le encuentro más sentido a esto aquí, yo ya soy un estorbo. Y ya después viene también la ideación suicidaria y empiezan a construir toda una idea que ya es pues, muy grave. Ahí es donde todos debemos de estar alerta, no solamente el personal médico, sino también los familiares, los amigos. Cuando una persona empieza a hablar de ideación suicida, eso no se puede echar en saco roto. Una idea de suicidio hay que tenerla presente, pues, o sea, no se debe descuidar y dejarla pasar como es que fue una cosa mínima. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas para uno definir que un paciente tiene una depresión? Pues primero que todo, si una persona tiene depresión, pues el ideal es o los familiares se dan cuenta, o los amigos, o el paciente va a una consulta con el médico general y allí él se da cuenta de que el paciente está con síntomas depresivos, entonces debe ser derivado. Si llegó al médico general, el médico general lo mirará y determinará, porque el médico general está entrenado para saber qué tipo de depresiones puede manejar él o cuáles pueden ser remitidas al psiquiatra, y también a otros especialistas como por ejemplo los psicólogos, que también pues son como la mano derecha de nosotros. Hay que aclarar la depresión de que no sea por causas orgánicas. ¿Eso qué quiere decir? Que la depresión a veces puede ser una manifestación de una enfermedad física. Por ejemplo, todos ustedes saben, hoy en día es muy común que la gente le diga a uno, no, es que yo sufro de la tiroides. El hipotiroidismo realmente puede producir depresión, entonces por eso de entrada pues el médico debe de solicitar unos exámenes como una TSH, que es la que determina los niveles de esta hormona para determinar si el paciente tiene un hipotiroidismo, que es el que usualmente produce enlentecimiento, depresión, tienen aumento de peso, etc. También hay, por ejemplo, pues un cuadro hemático, o sea, donde se mide si el paciente está bien, si tiene bien sus defensas. Por ejemplo, la anemia es una enfermedad que se asocia también con síntomas depresivos. Hay muchas enfermedades, como ustedes lo saben, por ejemplo, el cáncer, enfermedades neurológicas muy severas como la esclerosis múltiple, etc. El accidente cerebrovascular, que van acompañados de síntomas depresivos. Y cuando las enfermedades son catastróficas, el paciente se deprime pues, por la situación en la cual está presentando en ese momento. Se puede solicitar un TAC cerebral, o sea, una tomografía del cerebro, para determinar que el paciente pues, no esté con una enfermedad, por ejemplo, un tumor, o descartar que tenga una enfermedad cerebrovascular. Y en ese orden de ideas, si se sospecha algo en la tomografía, pues entonces se escala a una tomografía más específica, por decirlo de alguna manera, que sería una resonancia magnética cerebral. Existen otro tipo de exámenes, pero esos son más a nivel de investigación. Hay algo que se llama la tomografía por emisión de positrones, que se determina a nivel cerebral y se ven más las zonas que están alteradas por la depresión, pero esto realmente es muy costoso y realmente solamente con fines de investigación, lo mismo que los test de genética también es con fines de investigación. Entonces, en conclusión, realmente el diagnóstico se hace con una buena entrevista clínica. El paciente va donde el médico general, y el médico general, si ve que el paciente tiene una depresión pues que amerita ya
una evaluación más profunda y tratamiento, entonces lo deriva al psiquiatra, y el psiquiatra, primero que todo, o el médico que esté con él, debe tener empatía con el paciente, porque si yo estoy deprimido y voy donde un médico o donde otro psicólogo u otro especialista que no tenga como la capacidad de entendimiento, pues el paciente sale peor, más depresivo, si no, pues yo vine donde este ni siquiera me paró bolas, pues ni me preguntó que porque yo estaba así o porque estaba llorando. Entonces es muy importante la alianza terapéutica entre el paciente y su médico. O sea, el médico somos nosotros los especialistas que tenemos que tratar de tener empatía con el paciente y escucharlo, porque los pacientes hay que escucharlos. Hay muchos tipos de depresión. Vuelvo y les digo, hay clasificaciones a nivel mundial, la CI-10, el DSM-4, DSM-5, pero esta clasificación pues es más para nosotros que para ustedes, pero en general sí les voy a hablar de varios tipos de depresión que existen. Una de las más frecuentes es la depresión ansiosa. Entonces es el paciente que tiene síntomas ansiosos, que no se halla, que dice, ay, no, es que yo como que no me hallo, como que me da cierta cosita en el pecho, como cierta opresión, como cierta palpitadera, a veces tengo como diarrea o tengo estreñimiento y me deprimo y me da por llorar, no me siento como bien, como que no siento placer con nada. Son depresiones que son usualmente de tiempo corto, son mucho más manejables y responden muy bien también al tratamiento antidepresivo y a la psicoterapia. La depresión melancólica o endógena, en otros términos también nosotros lo llamaríamos depresión mayor. En esa depresión es cuando el paciente te consulta y se siente profundamente triste, profundamente deprimido, sin una razón en particular. O sea, le dice, no, vea, yo no tengo problemas económicos, no tengo problemas familiares, mejor dicho, todo está bien en mi vida, pero yo me siento mal, me siento triste, me quiero morir, no le encuentro sentido a esta vida. Es ya, por eso se llama endógeno, porque eso tiene unas características más profundas y más desde el punto de vista bioquímico a nivel cerebral, por alteraciones de sustancias que se llaman neurotransmisores, que más adelante les voy a explicar. Entonces esta depresión inclusive son de mucho más difícil manejo, porque a veces no responden tan adecuadamente a los antidepresivos, requieren de no solamente al manejo médico con medicamentos con el psiquiatra, sino también manejo psicoterapéutico por el psiquiatra o en asocio con los psicólogos. Hay otras depresiones como la depresión estacional, esa pues no la vemos mucho acá en el trópico, pero sí es mucho más común en los países, en Europa, en los países nórdicos. A veces tienen días enteros a oscuras y después aparecen días enteros que es de día. Entonces, por la falta de luz, empiezan a aparecer la depresión entre los meses de otoño, invierno, y desaparece cuando vuelve y aparece la primavera. Tiene que ver mucho como con el sol, con el efecto lumínico, porque si no hay la luz adecuada, hay algunas sustancias que no se producen de la manera que debe ser y que tienen que ver con los estados del ánimo, como es la serotonina y también la melatonina. Eso le explica a uno por qué, por ejemplo, los costeños, aunque también hay costeños muy depresivos, pero en general los costeños son alegres, pero están en el trópico, reciben sol todo el tiempo, y eso hace que la melatonina se produzca de una manera más adecuada y tengan menos tendencia a ser depresivos. Hay una depresión muy grave que es la depresión psicótica. Como su nombre lo dice, es un paciente que ya tiene unas características como una depresión mayor, o sea, marcada anedonia, o sea, no tiene interés por nada, sentimientos de minusvalía, de culpa, ideas de muerte, pero además ya mucho más comprometido porque empiezan a tener alucinaciones y delirios, entonces delirios de ruina que inclusive pues llegan a ser tan graves que las depresiones psicóticas requieren de hospitalización porque el paciente escucha voces y las voces siempre lo culpan o le dicen mátese, le empiezan a dar órdenes o le dicen usted es feo, usted es malo, usted se tiene que desaparecer de este mundo. Piensan que nadie los quiere, que los están mirando feo, que la gente no quiere nada con ellos y pueden tener alucinaciones, sobre todo de tipo auditivo, no tanto visuales, pero también las pueden tener como de sombras, pues, cosas malucas pues, que puede ver el paciente. Entonces esa depresión es muy grave y eso sí requiere pues hospitalización, porque no solamente le vamos a tener que colocar antidepresivos, sino otro tipo de medicamentos
que también controlen toda esa actividad psicótica que presenta el paciente. La depresión posparto, nosotros vemos pues en nuestro quehacer muchas depresiones posparto. Las mujeres, entre un 10 y un 15% de las mujeres que tienen sus hijos pueden tener una depresión posparto y esa ocurre más o menos al mes de ocurrido el parto, y son depresiones que a veces son muy severas, a veces han requerido de hospitalización. Entonces la mamá pues entra como en un conflicto y piensa que no va a ser capaz de criar a su hijo, que no va a ser capaz de estar al lado de él, se angustian y empiezan inclusive a tener rechazo por el hijo, y muchas veces terminan, esto es un predictorio inclusive para que más adelante puedan seguir teniendo otra vez otros episodios depresivos. También necesita tratamiento, es muy complicado porque pues hay un bebé que está esperando una mamá pues que lo amamante. La distimia es una depresión crónica. ¿Qué quiere decir eso? O sea, el paciente le dice a uno, yo llevo años, y es verdad, en promedio debe ser 2 años continuos para hacer el diagnóstico de distimia. Entonces el paciente es depresivo, pero no es una depresión severa, o sea, es una depresión que le permite a la persona seguir viviendo, seguir trabajando, seguir hablando con la gente y eso, pero igual no le encuentras, vive por vivir, o sea, no le encuentras sentido a la vida. Es una depresión crónica, larvada, todos los días. Esa depresión muchas veces no se diagnostica porque la persona piensa que es así, que no, es que yo como que no le encuentro sentido a nada en la vida, pero bueno, yo ahí sigo viviendo como sea, hasta que en algún momento dado pueden hacer un evento de una depresión severa, una depresión mayor dentro de ese cuadro de distimia. Y hay depresiones pues, que ya tienen otras características y que ya hacen pensar en otros tipos de enfermedades como el trastorno bipolar, donde el paciente tiene síntomas vistos. Entonces el paciente está depresivo, no le provoca nada, se quiere morir, todo lo que les dije anteriormente, y después cambian y es la euforia y entonces están acelerados y ya quieren hacer muchas cosas. Entonces estos altibajos, este estado de afecto tan fluctuante que tiene síntomas depresivos pero también tiene euforia, ya nos haría entonces pensar en que el paciente puede tener otra enfermedad como por ejemplo un trastorno bipolar. Entonces, como ustedes ven, la clasificación de la depresión es muy amplia. Aquí estoy diciendo algo muy general para que les quede como un poco claro cuáles son los síntomas de la depresión y cuáles son las posibles clasificaciones de este estado depresivo. Yo más hablar sobre todo acá de las guías del tratamiento, pero no pues desde el punto de vista farmacológico. Cuando un paciente tiene depresión y llega a nuestro consultorio, como les decía, lo primero que hay que hacer es una alianza con el paciente, que el paciente sienta que uno sí está con él, que uno sí lo escucha, porque los pacientes realmente es una queja frecuente, porque a veces pasa, no lo podemos negar, en que el paciente no es escuchado por su médico. Cuando se detecta la depresión, pues lo primero que hay que hacer es que determinar el tipo de tratamiento para cada paciente. O sea, no es que yo tenga una formulita, una recetica y que esa receta es para todos los pacientes. No, cada paciente es individual y cada paciente tiene pues como unas características que hacen que yo vaya a individualizar el tratamiento para él, y guiado por las guías médicas internacionales. Otra cosa muy importante es uno involucrar al paciente en el tratamiento, o sea, no llegar y decirle, ve, te vas a tomar esto, y vas a hacer esto y venís a encontrar en tanto tiempo. No, sino decirle, venga, ¿a usted le parece? ¿Qué opina? Que yo le dé a usted un tratamiento, mire, explicarle. También es importante que haga psicoterapia. ¿Vos qué opinás? Entre el paciente y el médico, establecer esa alianza y determinar un plan de manejo entre los dos. Pienso que así el paciente se siente más interesado en su tratamiento, y creo que también el hecho de que el médico haga esto con el paciente le genera más confianza y más adherencia al tratamiento. Los tratamientos son básicamente de tipo farmacológico y psicoterapéutico, y también requieren de psicoeducación. O sea, no se trata de que una depresión se trate solamente con medicamentos, eso en lo posible no debe ser así. O sea, siempre los tratamientos con los pacientes depresivos deben ser con psicoterapia y con tratamiento farmacológico si así lo ameritan. En este punto hago una aclaración: hay depresiones que son muy leves. Entonces el paciente llega y dice, no, es que yo llevo un mes, pero no sé, me siento como aburrido, como que no me provoca nada, como que no estoy como muy bien, como que yo siento que me da como ya pereza hacer determinadas cosas, pero no es una depresión significativa que interfiera en su vida.
Esas depresiones que son leves no requieren tratamiento farmacológico. Esas depresiones se manejan más bien con psicoterapia y los pacientes aprenden a manejar sus problemas y los eventos adversos que tienen con un buen psicoterapeuta. Enseñarle al paciente qué es la depresión, qué es lo que puede suceder, es educar al paciente para que sepa que esto es una enfermedad. O sea, esto no es ni que la gente que es que yo me hice, que es que ella es muy débil, es que es muy mimado y no sé qué, y entonces por eso todo le queda grande y por eso se deprime por todo. Lo que les decía de la alianza terapéutica, y hay que tratar las comorbilidades. ¿Qué quiere decir eso? Pues si el paciente tiene un hipotiroidismo, entonces eso se debe manejar. Si el paciente tiene una anemia, si el paciente tiene un cáncer, esto va a estar tratado por otras especialidades, entonces es ir en conjunto con los otros especialistas para que el paciente pues llegue a buen término. Es muy importante para la gente conocer que la persona tiene un episodio depresivo muy grave. Las respuestas a los tratamientos son muy significativas y son muy eficaces. Y como les decía, en la depresión leve no es necesario un fármaco. Con la psicoterapia es apenas necesario para que la depresión remita. Existen muchos tipos de medicamentos que se llaman antidepresivos para tratar la depresión. Hay unos que se llaman los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son sustancias que ayudan a que la serotonina continúe circulando y tenga buena transmisión entre las neuronas, y esto estimula para que el paciente esté de buen ánimo, esté activo, esté con capacidad de funcionar pues, de una manera vital e integral en todos los aspectos. Hay otras sustancias que también son inhibidores de la recaptación de serotonina y de otras sustancias como la noradrenalina. Yo voy a ser general en esto, o sea, hoy en día hay muchos antidepresivos. Hay antidepresivos, como les dije, los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Después salieron otros que mezclan la serotonina y la noradrenalina y que en general se llaman duales, y hay otros antidepresivos que tal vez fueron de los primeros antidepresivos que aparecieron para tratar la depresión y fueron los antidepresivos tricíclicos, pero estos antidepresivos son muy buenos pero son muy mal tolerados. Entonces es el paciente que pronto le formulan amitriptilina, imipramina, y después llega y dice, no, yo es que no lo tolero, a mí eso me produce marcada sequedad de boca, me produce estreñimiento. Son medicamentos que hay que tener cuidado. Por ejemplo, si un hombre tiene una hipertrofia prostática, no puede tomar este tipo de medicamentos porque se empeoraría esta condición, etc. Hay otros medicamentos que son antidepresivos, pero que no son tan buenos, pero que nos ayudan a que el paciente tenga una buena calidad de sueño sin que sean medicamentos que generen hábitos. Los antidepresivos no se pueden suspender de un momento a otro. Los antidepresivos tienen una característica, y es que son medicamentos que te van a ayudar a disminuir esos síntomas negativos y que hacen que no funciones de manera adecuada. Pero los antidepresivos no es como las personas piensan, que son adictivos, porque muchas veces los pacientes le preguntan a uno, y es que esto me va a generar dependencia. No, los antidepresivos no son adictivos, no generan dependencia. Pero los antidepresivos sí son medicamentos que hay que tomarlos por un tiempo largo. Esto no es como cuando tienes una infección urinaria en que el médico te dice vas a tomar un antibiótico por 10 días y se suspende. No, los antidepresivos son tratamientos que en promedio son de 6 meses a un año, incluso más. Pero eso no quiere decir que el paciente se vaya a volver dependiente a esto. Es como si a mí alguien me dijera, no, es que yo soy hipertenso y tengo que tomar medicamento por muchos años. El hecho de que tome losartán por muchos años no quiere decir que soy dependiente al losartán, pero si suspendo ese medicamento posiblemente va a tener consecuencias, o va a poder sufrir un infarto, muchas otras enfermedades de tipo cardiovascular. Entonces eso es muy importante aclararlo, que los medicamentos antidepresivos no tienen ese efecto de adicción. Son medicamentos que el ideal es que el paciente sea muy juicioso en la toma del medicamento, porque a veces los pacientes o el médico no les explicó, pero son medicamentos que se tienen que tomar todos los días. Uno no puede tomar un antidepresivo hoy, lunes, martes, y se me olvidó y vuelvo y aparezco el sábado, el domingo otra vez a tomar el medicamento, porque así no hay ningún efecto terapéutico. La característica de los antidepresivos
es que para empezar a tener su efecto tienen que ser acumulativos a nivel sanguíneo para que empiecen a tener un efecto terapéutico. Otra de las cosas importantes es que a veces los pacientes dicen, no, yo ya me siento muy bien, entonces pues que voy a yo seguir tomando esto, y suspenden el medicamento abruptamente. Esto no se debe hacer, porque los pacientes pueden sufrir síntomas bastante molestos por un síndrome que se llama el síndrome de retirada. En ese síndrome de retirada el paciente suspende el medicamento y puede que esté bien 1, 2, 3 días, y por ahí después de los 3 días empieza a sentir náuseas, mareo, como cierta irritabilidad, como cierta angustia, puede tener molestias estomacales, etcétera, y todo esto es por el descontinuamiento abrupto del medicamento. Si un paciente uno le tiene que retirar un antidepresivo, lo mejor es que consulte a su médico o a su psiquiatra para que él disminuya gradualmente el medicamento y tenga la posibilidad de formularle otro medicamento que entonces sí tenga la respuesta terapéutica que necesitamos. Hay veces, como les decía, estos tratamientos se deben continuar por lo menos por un año, porque nosotros muchas veces lo vemos en la consulta, el paciente suspende el medicamento y después vienen las recaídas, muy posiblemente vienen las recaídas. A veces cuando el paciente tiene no solamente depresión, sino síntomas ansiosos, porque una cosa es la depresión y otra cosa es la ansiedad. O sea, la depresión es los sentimientos que les dije de tristeza, de no disfrute, como de esa inutilidad de para qué estoy vivo, etcétera, pero se le adicionan los síntomas ansiosos en que el paciente no se halla, es como angustiado, es esa sensación como de miedo, como que me va a pasar algo, como que una sensación de peligro que yo no puedo como contener, y a veces esos síntomas son tan marcados que nos toca adicionar un medicamento que se llaman ansiolíticos para disminuir esos síntomas ansiosos y remita más fácil el paciente que tenga la depresión. Usualmente los pacientes depresivos, la mayoría, pueden tener en algún momento síntomas ansiosos. Pero estos medicamentos que nosotros utilizamos, los utilizamos por tiempo muy corto, porque esos medicamentos sí pueden producir dependencia. Entonces el paciente cada vez, como se va sintiendo muy tranquilo y bien, entonces aumenta las dosis, y las personas tienen tendencia a ser adictos a determinada sustancia, entonces ya después es muy difícil como destetarlo del ansiolítico. Si uno tiene un paciente que lo trató con X depresivo, no voy a decir marcas ni nada, determinado medicamento, y respondió muy bien a ese medicamento, o sea, el paciente viene y me dice, estoy depresivo, pero yo hace 3 años también tuve una depresión y tomé tal medicamento y me fue muy bien. Tener en cuenta eso, porque ya sabemos que hay una buena respuesta terapéutica y tolerabilidad, porque eso es otra de las cosas. Si el paciente no tolera el medicamento, pues obviamente no va a haber adherencia al mismo. Estos medicamentos siempre nosotros los formulamos de manera progresiva, o sea, el ideal no es decirle al paciente, te vas a tomar una cápsula de 20 miligramos de X medicamento. No, empezar a dosis pequeñas e irlas subiendo gradualmente, eso se lo explica el especialista de acuerdo al fármaco que se vaya a formular, e irlos aumentando gradualmente. Y tener en cuenta que el efecto de los antidepresivos solamente se ve por ahí al final de la 4ª semana de estarlos tomando. Entonces uno no puede llegar y formularle un antidepresivo a un paciente y a los 15 días que consulta me dice, no, es que no me sirve, entonces suspenderlo y ponerle otro. No tiene respuesta, o aumentar la dosis del medicamento, y si la situación continúa, que el cuadro no remite, inclusive se puede adicionar otro antidepresivo o suspender gradualmente el que tenía y cambiarlo por otro antidepresivo. Muchas veces pasa que cuando vamos a manejar las depresiones, con el primer antidepresivo a veces no responden, y muchas veces hay que cambiar a otro tipo de antidepresivo. Pero la depresión es una enfermedad que se controla y que con el medicamento tiene muy buena respuesta. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Asegurar el correcto cumplimiento, claro, lo que les decía, el paciente debe de tomar diariamente el medicamento. En esto el paciente debe ser responsable y ser responsable de la familia, porque muchas veces el paciente está tan deprimido que ni le importa ni tomarse el medicamento ni nada, pero para eso está la familia, que es el apoyo para que esté pendiente de la toma del medicamento. Y también el paciente muchas veces tiene síntomas que pueden ser dependientes de la toma del medicamento, los posibles efectos secundarios, de los cuales también nos deben avisar. Pueden ser transitorios
y son, por ejemplo, como que el paciente siente náusea o que de pronto siente marea. En el primer trimestre de embarazo es la formación del feto. Después del primer trimestre de embarazo ya lo que sigue es como crecimiento del feto, y entonces si una mujer en embarazo hay que evitarle todo tipo de medicamentos en lo posible en los 3 primeros meses del embarazo. Pero si la condición es de una depresión muy severa, no podemos dejar a esta mujer así en esta condición, y más porque hay muchos estudios en los cuales después se nota en los bebés que cuando la madre estuvo depresiva en el embarazo, esto le va a generar muchas dificultades después al niño, en su niñez y en sus etapas posteriores de la vida. Solamente usamos la sertralina y la fluoxetina, usualmente a dosis muy bajas, y como les digo, sopesando cada caso. Como les decía, muchas veces el primer antidepresivo no responde, pero entonces el médico puede o sustituirlo por otro o añadir otro antidepresivo. Los consejos para el paciente: lo que les decía, el paciente necesita apoyo. No hay nada más horrible para un paciente depresivo que todo el mundo le diga, pero usted ¿por qué está así? Es que usted lo tiene todo, es que usted es desagradecido, mire que la vida lo ha premiado con muchas cosas, mire que tiene a su papá, a su mamá, a sus hijos, etc. Entonces eso hace que el paciente depresivo se sienta como culpable de por qué yo me estoy sintiendo así. Entonces, el paciente depresivo requiere de apoyo familiar, requiere de apoyo de su familia, de sus amigos, de los médicos. Entender y hacerle entender al paciente, explicarle que la depresión es una enfermedad tratable y que se supera, y que el paciente puede llegar otra vez a su actividad anterior normal y disfrutar de la vida con sus altibajos, pero que sea manejable por todos nosotros. Ningún ser humano vive feliz 24 horas al día. Consultar si el paciente está depresivo, la familia lo detecta, llevarlo cuanto antes al médico o al psiquiatra para que se haga un diagnóstico adecuado y se empiece un tratamiento. A medida que el paciente va mejorando de su depresión, sin presionarlo, sin obligarlo, pues es que tenés que salir ya pues a caminar, no se encierre. Poco a poco, que se va sintiendo mejor, que haga ejercicio, tenga una dieta sana, una buena alimentación, una buena higiene del sueño. Una buena higiene del sueño quiere decir pues que esté en una habitación limpia, aireada, que cuando se acueste a dormir no tenga el televisor prendido ni un mundo de estímulos luminosos, que no tome café, que no tome sustancias estimulantes que le empeoren sus síntomas de ansiedad. Cuando una persona está depresiva, y esto me parece muy importante porque de hecho muchas veces hay errores que se cometen por malas decisiones tomadas en un momento que no debía ser. Uno, cuando está depresivo, no debe de tomar decisiones vitales, o sea, que es que me voy a casar ya y está en una depresión horrible, y que será que el matrimonio es la solución. No, un momentico, espera que pase la depresión, lo pasa con calma. Que es que no, es que yo ya me quiero ir de aquí, voy a vender esta casa ya, voy a cambiar de ciudad, etcétera, etcétera, voy a vender todo. No, porque son decisiones emocionales, no son decisiones racionales. Entonces es muy importante que los pacientes, decisiones que son como vitales para la vida, se tomen más adelante cuando el paciente esté mejor de su depresión. Muchas gracias. Para entender primero la depresión y la ansiedad tenemos que entender primero qué son las emociones, ¿cierto? Las emociones, como sabemos, es algo a lo cual todos los seres humanos estamos sujetos. Cualquier persona siente tristeza, cualquier persona siente felicidad, cualquier persona siente angustia, y esto generalmente es normal. Son, como dice en la primera partecita, una función adaptativa, o sea, de supervivencia. Como tal, las emociones nos preparan o nos advierten para generar algún tipo de respuesta a un estímulo externo, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Que muchas veces estas emociones pueden tornarse o volcarse a una parte un poco más patológica. Por ejemplo, una sensación o un sentimiento de tristeza puede terminar en una depresión. Una sensación o una emoción de angustia puede desencadenar en una ansiedad. Por ejemplo, como la imagen lo expresa muy específicamente, vemos una gran cantidad de pensamientos que están aplastando, por así decirlo, a una persona, ¿cierto? En donde siempre son pensamientos sobre la parte negativa: lo estoy haciendo mal, sí soy lo bastante buena, he cometido un error, pero también está la parte de futuro, ¿qué pensarán de mí? La parte de la duda, la parte de la angustia. A continuación, entonces, una de las preguntas principales que los pacientes que llegan a consulta me hacen es: bueno, yo me curo de esta vaina, así como talazo. Realmente una depresión o una ansiedad no es que lleguemos al punto de no la vuelvo a tener nunca más, ya se erradicó de mi vida y nunca va a volver a presentarse. Pues suena un poco negativo, pero la realidad es que no.
Es algo con lo que tenemos que aprender a convivir y que aprendemos a controlar mediante la psicoterapia, mediante el tratamiento farmacológico, el acompañamiento de psiquiatría, la psicoeducación y todos los tratamientos que la doctora Noemí ya nombró, ¿cierto? A continuación les voy a mostrar un video un poco ilustrativo de un animador, Nick Schultz, que realizó una especie de caricatura con relación a lo que es realmente la depresión y la ansiedad. Bueno, perfecto. Como vieron en el video, la depresión y la ansiedad son trastornos que generan una gran cantidad de dificultades emocionales y también incapacitantes. Como vemos, en muchas ocasiones se presenta una gran dificultad para tomar energía, para tomar una acción, para iniciar movimiento incluso. Muchas veces una de las verbalizaciones principales de una persona depresiva es ¿para qué me voy a levantar de la cama hoy? ¿Cierto? Y eso lo que nos demuestra es la gran dificultad que se presenta en torno a tomar un tipo de acción o iniciar algún tipo de acción para la actividad de la vida diaria. Bueno, como vieron en el video también, evidenciamos la dificultad en torno a la parte de que la depresión como tal no es algo, ni la depresión ni la ansiedad son algo que realmente nos abandone. Como decía, se van de vacaciones. En ocasiones estas situaciones, digamos, de libertad de síntomas pueden estar asociadas a unas pocas horas, unos días, unas semanas, pero realmente es algo que termina volviendo. Por eso les decía al principio que no es algo que se cura o que se erradica totalmente. Tenemos que estar preparados nosotros para cada vez que vuelvan los síntomas, manejarlos de la manera más adecuada posible. Bueno, las emociones manejan dos tipos, digámoslo así, de funciones, las adaptativas y las desadaptativas. Generalmente las que generan mayor dificultad son las desadaptativas, ¿cierto? Tenemos el ejemplo de una emoción como tal, el amor.
La función normal adaptativa sería el vínculo y la afiliación, la capacidad de demostrarle o sentir amor por una persona, la capacidad de generar un vínculo para generar una familia o tener la posibilidad de experimentar con alguien una gran cantidad de situaciones. Y la parte desadaptativa, o que llamamos aquí anormal y patológica, sería la parte de la dependencia. Tenemos la emoción de la ira, por ejemplo, lo adaptativo, saber manejar cierto nivel de límite con la ira, que es algo de pronto ya por contexto en que los colombianos a veces fallamos un poquitico porque nos dejamos llevar un poco de las emociones, entre comillas, ¿cierto? Y lo anormal y lo desadaptativo sería la parte de la agresividad. Otra emoción es el miedo, que es adaptativo por el hecho de que el miedo nos prepara por una situación que puede representar peligro y nos prepara a tomar acción al respecto. Pero tenemos también el anormal y el patológico, o la función desadaptativa, que es la parte de la ansiedad, el hecho de que una acción me genere miedo a futuro a pesar de ya haber pasado. Una emoción también, la alegría, tenemos que la parte adaptativa sería la motivación del emprendimiento, las ganas de realizar acciones, las ganas de iniciar cualquier tipo de actividad, sea cual sea el resultado. Y la normal y el patológico sería la manía, ya cuando empezamos a realizar también acciones desmedidas en torno a las cuestiones que nos generan satisfacción o placer. Y tenemos la parte de la tristeza, que es la parte adaptativa de la aceptación del cambio, y la normal o el desadaptativo, que sería ya llegar a un trastorno depresivo. Algo que se me pregunta mucho en consulta tiene que ver especialmente con la parte de la diferencia entre la ansiedad presentada por los niños y la ansiedad presentada por adultos. Vamos a hablar un poquitico de las características más comunes que encuentro yo en terapia o que encuentro yo en lecturas o en investigaciones con relación a la ansiedad y la depresión en los niños, ¿cierto? En muchas ocasiones desde los colegios o las instituciones educativas, la necesidad de que un niño sea valorado por psicología o neuropsicología para descartar o identificar algún tipo de dificultad que presente el niño. Una de las características, digamos, que se presentan y que nos ayuda a identificar un poco cuáles son las características de ansiedad o depresión en un niño son estas tres directamente. La onicofagia, que es la parte de comerse o masticar las uñas compulsivamente, ¿cierto? Tenemos que diferenciar en una situación. Hay personas que hasta la edad adulta se siguen comiendo las uñas y ya se presenta más como un hábito, no tanto como una característica o síntoma de ansiedad. Sin embargo, hay personas que ya lo vuelven una manía y se comen las uñas hasta sacarse sangre, dejarse el dedo sin uña literalmente, el cuerito está alzado, la sangre está brotando y se la siguen comiendo, ¿cierto? Ya eso se convierte en un comportamiento compulsivo. La hiperfagia o la hiporexia. La hiperfagia es esa manía o hábito de comer demasiado. Ay, es que mi hijo de 7 años está comiendo mucho. O mi hijo de 12 años está comiendo mucho, pero está en pleno proceso de desarrollo, entonces no sé si está comiendo mucho por esto o está comiendo porque está ansioso, ¿cierto? En muchas ocasiones hay que aprender a diferenciar directamente los hábitos alimenticios que tenemos dentro del hogar, porque si resulta que estamos en un hogar donde realmente se come de una manera exagerada, no hay un hábito realmente de una dieta establecida y el niño o paciente empieza a comer de una manera exagerada, tenemos que revisar, hombre, ¿está en proceso de crecimiento normal o realmente lo está haciendo de manera compulsiva o ansiosa? La hiporexia, al contrario, es la pérdida del apetito. El sueño. Se puede presentar hipersomnia, que es dormir demasiado, o al contrario, el insomnio. En los niños es muy común que no se logre a veces identificar realmente muy bien el patrón del sueño, porque ocurre que el niño se acostó y ya, no, él está dormido, porque está acostado con los ojos cerrados, pero realmente no nos preocupamos en revisar si el niño efectivamente está teniendo un sueño adecuado. Eso es fundamental para lograr establecer realmente dificultades comportamentales, generalmente en cualquier ámbito, tanto escolar como familiar. Se mudaron de casa, el niño empezó a no dormir, el niño empezó a comerse las uñas, el niño empezó a arrancarse el pelo. Tenemos que ir identificando realmente qué desencadena estas conductas para poder descartar otro tipo de dificultades. Otras características o factores ambientales que directamente facilitan que puedan presentarse estos síntomas, la exposición a estímulos, es algo que yo hago hincapié en las consultas fuertemente por el hecho de que veo que hoy en día se está perdiendo un hábito y es el hecho de revisar lo que nuestros niños están
viendo, teniendo contacto en la parte mediática. En nuestra época era fácil porque teníamos solamente el televisor o la radio. Hoy en día estos chicos tienen tablet, celular, televisor con conexión a internet, tienen computador, tienen 1500 cosas por las cuales pueden acceder a información. Y resulta que en la casa revisamos muy bien que no tengan algún tipo de, digamos, exposición a estímulos negativos. Sabemos bien que mi niño no está viendo ningún tipo de películas de terror o cuestiones así. Pero resulta que hoy en día en los colegios se puede llevar celular y en los colegios hay conexión a internet. Y los compañeritos, cuando se juntan en grupo, generalmente quieren mostrar las cosas más, digámoslo, o tétricas o excitantes o las cosas más nuevas a los demás compañeros. Entonces en la casa sabemos que no está habiendo ningún tipo de estímulo negativo, pero en la institución educativa o en otro espacio no tenemos ni idea, ¿cierto? Voy a detenerme un poquitico acá por el hecho de que he notado esto en varios pacientes en consulta. Varios padres me llegan a decir, no, es que mi hijo está deprimido. Él no es capaz de dormir solo, llora toda la noche, dice que le da miedo a algo, etcétera. Cuando le pregunto yo, bueno, ¿has notado de pronto que haya cambiado alguna situación en su vida hace poco? Nada. ¿Qué está viendo de pronto en internet? Nada. Cuando el niño entra a consulta, resulta que está viendo en internet cualquier tipo de chico jugando videojuegos, un videojuego de terror, y eso no lo deja dormir la noche porque tiene constantes pesadillas, terrores nocturnos, y se despierta con ansiedad por el hecho de que vea a un muñequito que lo está persiguiendo por un videojuego, por una exposición a un estímulo totalmente negativo y aversivo para un chico de 8 o 10 años. Y una recomendación para los padres: tengamos en cuenta que cualquier tipo de situación, sea ir a ver una película, sea un videojuego, sea un libro, sea cualquier tipo de situación estímulo para el niño, siempre hay una recomendación de edad mínimo para eso. Por eso vemos en los programas de televisión, no apto para menores de 18 años, o vemos en una película, no apta para menores de 12 años. Que no pase, como llega el papá, vamos a ir a Anabel, con la niña de 5 años, el niño de 8 años, a ver a Anabel, y los niños muertos del susto por esa muñeca, ¿cierto? Y eso ocurre constantemente. Entonces, muy pendientes, por favor, de la influencia mediática que tienen todos estos canales. Ustedes no se imaginan la facilidad de un niño en una tablet, en un celular, en un computador, hasta en un televisor, de acceder a YouTube. Y YouTube tiene cierto control parental, pero generalmente se puede meter desde otra parte y acceder a mucho contenido que puede ser peligroso. Peligroso en muchos sentidos, porque si ustedes de pronto conocen YouTube y esta plataforma, saben que hay videos de todo y para todo. Pasamos a otra situación, las situaciones familiares, los conflictos, el hábito de las parejas de pelear delante de sus hijos, algo que es totalmente inadecuado y que genera efectivamente riesgo de que un niño despierte un trastorno de ansiedad. Claro, porque empieza el niño a culpabilizarse por cada situación que presentan los padres. Están peleando por mi culpa, otra vez están gritándose porque yo hice algo malo, etcétera, ¿cierto? Y también pueden caer entonces en algún tipo de estado de depresión. Es algo muy importante que tenemos que tomar nosotros, los adultos, control en la casa y estar muy conscientes realmente de la manera y el manejo de las dificultades dentro del hogar. No solamente en torno con nuestro hijo, sino con nuestras parejas. Es algo totalmente inadecuado que yo empiece a pelear delante de mi hijo para solucionar la situación de pareja. Para eso existen momentos, para eso existen espacios, no mientras estés compartiendo con tu hijo. Y otra situación, el entorno escolar, ¿cierto? Como les venía diciendo yo, no solamente es el hecho de que los niños allá tengan exposición a múltiples situaciones de riesgo, es el hecho de que también se hace bullying, es el hecho de que también nuestro hijo puede estar haciendo bullying, que es algo que nosotros los padres en muchas ocasiones no reconocemos. Ay, es que lo estaba molestando, pero eso no es bullying, eso es forjar el carácter. Estamos siendo un poco extremistas a la hora de clasificar un bullying, puede ser, puede que no sea. Pero realmente tenemos que ser muy conscientes de que estas situaciones en las instituciones educativas generan en el niño algún tipo de dificultad. Si a mí de 40 compañeros, 17 me están tirando papeles, me están escupiendo y me están jalando la sudadera, yo no me voy a sentir cómodo en este contexto. Y por obvias razones no voy a querer ir a estudiar, no me voy a querer levantar para ir a hacer una tarea, no me voy a querer ir a compartir con los compañeritos. Y por eso también se transmite en la casa, porque culpo directamente a mis padres que me envían a esta institución educativa, que me obligan a ir a pesar de que me está ocurriendo esta situación. Por eso la invitación es tratar de ser muy conscientes
y ser muy enfáticos a la hora de investigar a qué está siendo expuesto mi hijo o mi hija. Siempre revisar directamente, hombre, si está viendo YouTube, qué tipo de canales está viendo, si está viendo, accediendo a internet, qué tipo de páginas frecuenta, si estamos de pronto la pareja peleando delante del niño, bueno, qué otra forma de solucionar los problemas tenemos. Resulta que en el colegio el niño me está llegando todos los días aporreado, sucio, triste, aburrido, se encierra en el cuarto, no quiere hacer tareas, se tira a dormir y se queda 5 horas dormido. ¿Qué está pasando en el colegio? ¿Listo? Bueno, esas son, digamos, unas características que les presentaba en los niños, porque a veces es un poco complicado nosotros identificar en un menor de 12 años realmente, hombre, este niño puede tener un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad. La doctora Noemí ahorita hablaba de una cuestión muy importante y es ¿qué es la tristeza? Y realmente ¿qué es una tristeza adaptativa versus qué es una tristeza desadaptativa, ¿cierto? Hay una cuestión en, digamos, nuestro contexto que a mí como profesional, digámoslo, me preocupa bastante y es la situación de los duelos. Noto en consulta siempre que me dicen, hombre, es que yo tengo una pareja que se murió hace 8 años y cada vez que me lo mencionan lloro y entro en un estado de depresión por una semana y me pongo triste por una semana, pero después vuelvo a mis funciones normales, sigo siendo altamente adaptada a mi medio y sigo funcionando de manera normal. Tenemos que mirar muy bien de qué manera utilizamos los términos. Una depresión, como le explicó la doctora ahorita, tiene unos criterios muy establecidos para poderse detectar. Una tristeza es algo que puede ocurrir por un evento adverso, un evento externo que nos puede generar obviamente un poco de dificultad de aceptación, pero tenemos que revisar muy bien hasta qué punto. Entonces, les voy a explicar un poquitico lo que es una fase de duelo para que tengan muy en cuenta realmente si es normal o no que ciertas situaciones aparezcan en un proceso de muerte de un familiar o cualquier tipo de fallecimiento en el contexto de la persona. Entonces, como sabemos, el duelo se divide, generalmente decimos que se divide en 5 fases, pero hay fases que subyacen después de esas 5. La fase número 1, que es la negación o la conmoción, que es el hecho de negarse uno siempre a aceptar directamente el hecho ocurrido, ¿cierto? Siempre también empezar a negar las situaciones o los contextos que estuvieron directamente involucrados en el suceso. Por ejemplo, yo no quiero volver nunca más a pasar por ese parque donde lo mataron, o no quiero volver a pasar por ese hospital donde sé que murió en el hospital. Está la fase 2, que es el enfado, la indiferencia o la ira, y es el hecho de empezar directamente por la primera negación que ocurrió a no poder aceptar este hecho y empezar a confrontarlo directamente de una manera generalmente poco adaptativa, ¿cierto? Es un proceso en donde se tiene que permitir también sentir esa rabia que como una persona normal, como les digo, somos sujetos de emociones, tenemos que sentir. La fase 3, que es la fase de negociación, que es donde empezamos a, bueno, sí, se fue esta persona, ya quedo yo, digámoslo, sin ella, pero quedo acompañado, quedo con otras personas a mi lado, entonces también empezamos como a generar esa capacidad de entendimiento, la primera capacidad de entendimiento que pasa en este proceso de duelo. La fase de aceptación, que ya asumimos directamente, bueno, fue una pérdida que ocurrió, pero la vida sigue, la vida continúa, independientemente de que haya ocurrido o no este hecho. La fase 5, que ya es el dolor emocional, que empezamos a sentir, bueno, esa tristeza, ya aceptamos el hecho, esta persona no está con nosotros, qué tristeza, pero bueno, como seguimos todavía en una fase adaptativa, seguimos con nuestra vida adelante. Una de las principales diferenciaciones que tenemos que hacer es cuando es adaptativo y cuando no es adaptativo. ¿Cómo así? ¿Estoy siendo funcional o no estoy siendo funcional? Resulta que ya voy en la fase 3 y resulta que yo estoy todos los días quedándome en la casa, no me estoy bañando en 3 días, no estoy comiendo, no estoy durmiendo, o al contrario estoy durmiendo mucho. Estamos hablando de una cuestión que es netamente desadaptativa, ¿cierto? Diferencia, tengo que ir a levantarme a trabajar, voy, trabajo, hago mis cosas, siento tristeza, pero sigo funcionando en mi medio, que es adaptativo. Y la fase 6 y 7, que es una reubicación de la pérdida y la continuidad de la vida. Como les decía ahorita el primer ejemplo, hombre, me nombraron a esta persona que yo perdí hace 7 años, me generó tristeza, pero pude funcionar y pude seguir normalmente en todo mi entorno. Eso es una situación adaptativa. Generalmente, ¿cuánto puede durar un duelo?
puede durar entre 2 y 12 semanas, dependiendo del tipo de duelo, ¿cierto? Puede persistir con periodos fluctuantes hasta los 6 meses cuando se puede tratar de la pérdida de un ser querido. Es algo demasiado curioso en nuestro contexto colombiano y paisa. Me gusta referirme mucho a este contexto porque realmente tenemos características muy particulares, y es el hecho de que somos una sociedad totalmente matriarcal. Uno de los duelos más difíciles de superar en este contexto es el duelo de la pérdida de la mamá. Es uno de los duelos que directamente afectan más a cualquier tipo de persona que viva aquí en Medellín y que haya tenido toda esta cuestión de permeabilidad de esta cultura, ¿cierto? Y cuando uno le pregunta a una persona, bueno, ¿y cuánto crees que puede durar un duelo de una pérdida de una madre o un padre? La respuesta a veces puede ser incluso un poco incierta, porque hay personas que toman esta pérdida bastante en serio. Cuando se empieza a ver que después de estos procesos de tiempo, ya sabemos, bueno, tenemos claro que son entre 2 y 12 semanas, 6 meses, dependiendo del tipo de duelo que sea, los síntomas persisten, la tristeza sigue siendo constante, las dificultades para desenvolverse en mi entorno normal sigue dándose, yo no estoy todavía preparado para enfrentarme a un contexto laboral, un contexto familiar, sigo aislándome, sigo presentando dificultad para despertarme, levantarme, bañarme. Ahí tenemos que empezar a pensar entonces también en una fase posiblemente de depresión, ¿cierto? Y tenemos que empezar también a identificar si necesitamos consultar con un especialista o no. Las causas exógenas directamente para que podamos tener o que tengamos síntomas depresivos, las rupturas afectivas. Terminé con mi pareja y resulta que ahorita hablamos un poquitico de las emociones desadaptativas, ya no era una situación más de amor sino de dependencia. Resulta que esta persona perdió a ese ser único que quería, que amaba, se genera una ruptura completamente. Ahí empezamos a presentar también ciertas dificultades de aceptación en esa fase de duelo, de pérdida de una pareja. Pérdida de seres queridos, la salud, la integridad física. Es muy normal que cuando presentamos unas enfermedades de tipo crónico, cáncer, diabetes u otras, empiecen a aparecer ciertos síntomas depresivos, también ansiosos. Algo que yo quiero que quede un poco claro de esta exposición es el hecho de que la base de la mayoría, o la mayoría no, de algunos trastornos psicológicos tiene que ver siempre con la ansiedad. La ansiedad es uno de los principales precursores de cualquier tipo de trastorno psicológico. Eventos vitales traumáticos, maltrato físico, psicológico, víctima de abuso, humillaciones, acoso, pérdida del empleo. Esta es una de las expresiones que más nos genera a nosotros, obviamente, ansiedad. Y como les digo, tenemos que seguir pensando qué es adaptativo, qué no es adaptativo. Llevo sin trabajo 6 meses, obviamente estoy preocupado, no, las cuentas me están ahogando, las deudas me están llegando hasta el cuello. Es normal que me preocupe, obviamente. Que no es normal que esa preocupación me inhiba a mí de continuar realizando acciones para poder conseguir o un trabajo, para poder funcionar de la manera más adaptativa al medio. Problemas económicos, como lo decía, alto riesgo público, dificultades en las relaciones sociales, las personas que generalmente se aíslan demasiado, las personas que son muy introvertidas, que no les gusta mucho socializar, también generan una parte de riesgo para generar ese tipo de trastornos, tanto depresivo como ansioso. Y los altos niveles de estrés. En muchas situaciones, en muchas ocasiones, las personas creen que el bullying como tal solamente se presenta en los colegios, o el acoso como tal solamente se presenta en los colegios. No, esta situación se presenta en cualquier tipo de entorno, en cualquier tipo de contexto, con un diferente nombre. En la parte laboral se llama mobbing, sin embargo sigue siendo ese acoso en donde tú te ves acorralado y te ves obligado a hacer ciertas cosas que quizás no deseas hacer. Y las causas endógenas, que son las respuestas a algún proceso interno desconocido que no está asociado a ninguna causa externa aparente, que tiene que ver ya con la parte de los neurotransmisores, como lo explicó la doctora Noemí ahorita, tiene que ver mucho más con la parte un poco incluso fisiológica como tal, la parte de un hipotiroidismo que genera relación directa con la parte de la depresión. ¿Cuáles son los signos de alarma frente a la depresión? La ideación o deseo continuo de muerte, ideación, planeación o intento de suicidio, somnolencia o fatiga diurna excesiva, pérdida o ganancia extrema de peso, trastornos del sueño, de difícil conciliación, mantenimiento o despertar precoz. Me voy a detener un poquitico acá para explicar ciertas dudas que yo sé que muchos padres tienen y muchas personas también que sufren de este tipo de dificultades,
y es en la parte de qué es un intento de suicidio, qué es un gesto suicida y qué es directamente una muerte por suicidio, ¿cierto? Muchas veces los padres preguntan, bueno, es que mi hijo se intentó cortar, no, ese niño está llamando la atención y ya, lo hizo para llamar la atención, pero realmente ¿qué hay de base en eso? Los episodios que hay, por ejemplo, en las instituciones educativas hoy en día, que es lo que está, digamos, entre comillas, de moda en los jóvenes, que es el cutting, que es cortarme directamente los antebrazos o las piernas o atrás en el cuello, y las personas decimos, no, eso es para llamar la atención, eso es un berrinche de este pelado. Realmente puede que sí, puede que no, pero ¿qué nos está diciendo eso? Hay un signo, hay una alerta, hay una alarma que tenemos que prestarle atención directamente. Algo en esa persona, en ese chico, en esa chica, probablemente está siendo manejado de mala manera o de inadecuada manera. Muchas personas llegan a consulta diciendo, no, es que él se intentó suicidar porque se cortó la mano 3 veces acá. Un intento de suicidio realmente es una intención de haberme muerto con esa acción que realicé. Me intenté colgar y resulta que se me rompió la correa. Me tomé unas pastillas, 120 pastillas pensando que me iba a morir, pero las vomité todas. Eso es un intento de suicidio. Un gesto suicida son ese tipo de conductas que son no mortales o con intención no mortal. Sin embargo, no significa que sea menos importante. Es fundamental que nosotros aprendamos a identificar esos signos de alerta. Hombre, si mi hijo se está cortando constantemente los brazos y mantiene andando ya de uso con los antebrazos ocultos porque le da pena mostrar las cortadas, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahí, cierto? Empezar a buscar y a activar los medios de prevención. Se puede presentar también como otro signo de alerta, pérdida del contacto con la realidad, desconexión con el medio, lenguaje incoherente o desorganizado, que también puede presentarse o verse en la parte de los síntomas psicóticos. Los episodios de alucinaciones visuales y auditivas, tiene que ver también con la desconexión de la realidad, que generalmente es fluctuante. Síntomas depresivos alternados con episodios de euforia intensa. En muchas ocasiones, una de las dificultades para nosotros los especialistas y los terapeutas es identificar o dar un diagnóstico muy certero a la hora de estos síntomas ansiosos y depresivos, porque muchas veces podemos estar tratando con un trastorno bipolar o con un trastorno ciclotímico o con una distimia y no realmente como tal con ese trastorno ansioso o depresivo. Y tener en cuenta que también existe un trastorno que se llama trastorno mixto de ansiedad y depresión. O sea, realmente son múltiples situaciones y son múltiples los diagnósticos en donde nosotros tenemos una base ansiosa más el contenido depresivo. ¿Qué hacer cuando una persona identifica en sí misma o en otra que puede estar presentando depresión? Busque ayuda profesional inmediatamente. Activar los canales que haya en su país o en su ciudad para este tipo de atención. En nuestro país, ¿cuál es? Inmediatamente atender a médico general, que el médico general haga una orden de remisión y empezar a generar como tal atención, ya sea por psiquiatría, psicología, cualquier tipo de atención en salud mental. Aumentar la actividad física. Está evidenciado por investigaciones, la actividad física genera una cosa que se llama las endorfinas, y las endorfinas nos ayudan a nosotros a sentirnos bien, alegres, estables, activos. Es muy importante sacar a esa persona que se encuentra en un estado totalmente casi de ostracismo, de pereza crónica, como muchos papás lo llaman, sacarlo de ese lugar, invitarlo a hacer ejercicio o algún tipo de actividad física. Evitar la soledad, rodearse de personas con pensamientos positivos. Es a veces un poco tedioso para una persona que tenga estos síntomas estar rodeado de personas que simplemente hablen de cómo la vida es bonita, la vida es chévere, todo está bacano, a veces es un poco incómodo, pero saber ser muy asertivos a la hora de brindarles el apoyo a estas personas, no ser, digámoslo, intensos, totalmente atropellarlos con nuestro positivismo, sino brindarles el apoyo y darles una visión diferente a la que ellos tienen, porque la visión que una persona depresiva siempre tiene es negativa. ¿Para qué la vida? ¿Para qué vivir? ¿Yo para qué estoy acá? ¿Yo por qué estoy acá? ¿Yo no sirvo? ¿Cierto? Entonces, no tratar de sacarlos vos y servir, vos sos chévere, vos sos bacano, sino tratarlo de acompañar y darle algún tipo de motivación externa. Procurar controlar el estrés, retomar actividades que le gusten y le ayuden a tener sensaciones agradables. Como decía la doctora Noemí ahorita, esas personas generalmente dejan de hacer actividades que antes le generaban satisfacción. Yo antes disfrutaba pintar, resulta que empecé con un
síntomas depresivos, un trastorno depresivo, y dejé de pintar, dejé de salir, dejé de frecuentar el bar que me gustaba, dejé de frecuentar la biblioteca, dejé de comprar pinturas y me empecé a aislar, ¿cierto? Estar muy al tanto de ese tipo de síntomas. Este es un video donde se muestra realmente cómo es una persona viviendo con depresión, ¿cierto? Y hay una parte muy interesante donde hace énfasis en lo que yo les decía al principio. ¿Realmente la depresión y la ansiedad se cura o realmente es algo con lo que nosotros tenemos que aprender a vivir? Un corazón por Querétaro. Yo tenía un perro negro. Su nombre era Depresión. Cada vez que el perro aparecía, me sentía vacío y la vida parecía detenerse. Sin ninguna razón y en cualquier momento, me sorprendía visitándome. El perro negro me hacía parecer y sentir más viejo de lo que era. Cuando el resto del mundo parecía estar disfrutando de la vida, yo solo podía verla a través del perro negro. De repente, las actividades que normalmente me provocaban placer ya no me interesaban. Le gustaba arruinarme el apetito, masticaba mi memoria y mi habilidad para concentrarme. Si quería hacer algo o ir a algún lado con el perro negro, necesitaba una fuerza sobrehumana. En situaciones sociales, él podía olfatear y darse cuenta de mi confianza y ahuyentarla. Mi mayor temor era que me descubrieran. Me preocupaba que la gente me juzgara. Debido a la vergüenza y al estigma del perro negro, yo estaba constantemente preocupado que me descubrieran, por lo que invertía una gran cantidad de energía en ocultarlo. Mentir para ocultar tus emociones es agotador. El perro negro podía hacerme pensar y decir cosas negativas. Podía transformarme en una persona irritable y hacer difícil para los demás el estar cerca de mí. Podía llevarse mi amor y enterrar mi intimidad. Por sobre todas las cosas, él amaba despertarme con pensamientos sumamente repetitivos y negativos. También le gustaba recordarme cuán agotado estaría al día siguiente. Tener un perro negro en tu vida no se trata de sentirte un poco abatido o triste, sino de sentirte totalmente desprovisto o vacío de sentimientos. A medida que fui creciendo, el perro negro se hizo más grande y comenzó a estar alrededor mío todo el tiempo. Intentaba ahuyentarlo con cualquier cosa que yo pensaba que lo haría irse corriendo, pero con mucha frecuencia, él me caía encima y salía airoso. De caer, se me hizo más fácil que levantarme de nuevo. Así es que me hice bastante bueno en automedicarme, lo que en realidad nunca me ayudó. Al final me sentía totalmente aislado de todo y de todos. El perro negro había por fin logrado secuestrar mi vida. Cuando se pierde toda la alegría en la vida, uno comienza a preguntarse qué sentido tiene. Afortunadamente, ese fue el momento en que busqué ayuda profesional. Ese fue el primer paso hacia la recuperación y un importante punto de inflexión en mi vida. Aprendí que no importa quién seas, el perro negro afecta a millones y millones de personas. Es una cuestión que le puede tocar a cualquiera. También aprendí que no existe una bala de plata o una píldora mágica. La medicación puede ayudar a algunos, mientras que otros pueden necesitar un enfoque completamente diferente. También aprendí que el ser emocionalmente genuino y auténtico con los que están cerca de ti puede ser un poderoso elemento de cambio. Lo más importante es que aprendí a no tener miedo del perro negro y hasta le enseñé algunos trucos nuevos por mi cuenta. Cuando más cansado y estresado estás, más alto ladra, por lo que es importante aprender a calmar y relajar tu mente. Está probado clínicamente que el ejercicio regular puede ser tan efectivo para tratar la depresión leve como los antidepresivos. Entonces, sal a pasear o a correr y deja atrás a la bestia. Lleva un diario sobre tus estados de ánimo. El anotar tus pensamientos en un papel puede ser catártico y a menudo ayuda a ver con más claridad.
También mantén un registro de las cosas por las que debes estar agradecido. Lo más importante para recordar es que no importa cuán seria se ponga la situación, si tomas los pasos adecuados y hablas con la gente adecuada, los días del perro negro pasarán. No voy a decir que estoy agradecido al perro negro, pero él ha sido un maestro increíble. Me obligó a reconsiderar y simplificar mi vida. Aprendí que más que huir de los problemas, es mejor abrazarlos. El perro negro va a ser siempre parte de mi vida, pero ya no volverá a ser la bestia que era. Tenemos un acuerdo. A través del conocimiento, la paciencia, la disciplina y el humor, aprendí que se puede curar al peor perro negro. Si estás en dificultad, nunca tengas miedo de pedir ayuda. No hay absolutamente nada de qué avergonzarse. La única vergüenza es perderse en la vida. Si tienes depresión, pide ayuda, acéptala. Organización Mundial de la Salud. Un corazón por Querétaro, ni un suicidio más. Un corazón por Querétaro. Eso es como un resumen directamente de todo lo que yo les había dicho ahorita con relación a las dificultades de la depresión, ¿cierto? Tenemos claro y en cuenta que es una situación que no va a desaparecer del todo, pero que se puede controlar, que se puede manejar y sobre todo que tenemos que aprender a hacerlo, porque es una situación crónica que puede generar incapacidad, que puede generar malestar, que puede derrumbar directamente todo el constructo social y familiar. Entonces es muy importante, si conocen a alguien o si ustedes mismos están presentando algún tipo de estos síntomas, buscar ayuda inmediatamente. Lo que dijo la doctora Noemí ahorita lo voy a replantear aquí en este momento. ¿Cómo afecta directamente un problema de depresión, un problema de ansiedad a nuestras funciones cognitivas? Como la atención, la memoria, el lenguaje, el razonamiento y la toma de decisiones. Lo afecta fundamentalmente por el simple hecho de que no tenemos la suficiente energía de enfocarnos en absolutamente nada, ¿cierto? La atención se ve afectada porque únicamente estamos enfocados y focalizados en nuestras propias dificultades, en que no queremos salir de la cama, que no queremos hacer absolutamente nada, que la vida no vale nada, que yo no valgo nada, y esos pensamientos repetitivos que se van generando, ¿cierto? Si no tenemos un adecuado nivel de atención, no tenemos obviamente la buena recepción de información para tener adecuados niveles de memoria. Y se va generando una cadena directamente en torno a cómo va afectando todas las funciones cognitivas. Una definición de la ansiedad es un estado de inquietud y zozobra, es una respuesta fisiológica normal. Recuerden que hablábamos ahorita de lo que es adaptativo y lo que no. Y es una emoción básica del ser humano, que puede estar presente en cualquier tipo de patología, enfermedad. A mí me da una gripa y me siento con zozobra porque no sé si puedo ir al trabajo, porque si me va a mejorar de esto, porque tengo una gripa de 5 días y ya me tiene cansado. Puede generar ese tipo de ansiedad. Recuerden, siempre enfocándonos en qué es adaptativo y qué no lo es. Hay un círculo, digamos un ciclo, en donde se presenta la parte de la ansiedad, que empieza con un pensamiento. Por ejemplo, no sé si se alcanza a leer, ahora sí estoy realmente en peligro. Empiezan los síntomas del cuerpo, los síntomas fisiológicos, que empieza una parte de la taticardia, empieza una parte de la respiración entrecortada o incluso en algunos casos la hiperventilación, la sudoración excesiva, etc. Otros pensamientos subyacentes, seguramente algo malo me va a pasar, me voy a morir, me va a pasar algo terriblemente malo que no tenga solución, etc. Y empezamos a producir directamente la ansiedad. La ansiedad, como decía ahorita, tiene múltiples diagnósticos diferenciales, entre ellos, por ejemplo, el diagnóstico de ansiedad paroxística, el diagnóstico de trastorno de pánico, por ejemplo. Tenemos lo que es incluso las fobias, ¿cierto? Que la fobia no es sino una expresión elevadísima de la parte de la ansiedad frente a un evento, un estímulo específico, ¿cierto? La ansiedad directamente, la causa del estrés es la presencia de un factor estresante y la ansiedad es el estrés que continúa después del factor estresante. Por ejemplo, si a mí me da, digámoslo, miedo, que es muy normal, que a mí me pique una avispa porque yo soy alérgico, obviamente cuando estoy en un contexto donde hay avispas o donde hay abejas, yo voy a tener miedo. No es normal o no es, digámoslo, muy adaptativo si yo tengo ese mismo miedo dentro de mi hogar donde sé que no hay ni abejas ni avispas, pero aún sigo teniendo el mismo nivel de miedo como si estuvieran en un contexto donde hubieran este tipo de peligros. ¿Cuáles son los tratamientos para la depresión y la ansiedad? La psicoterapia es fundamental, juntarla también con otro tipo de tratamientos. La parte multidisciplinar aquí es
una cuestión que si no se tiene realmente va a ser muy difícil que se avance en el proceso. En psicología tenemos 3 corrientes fundamentales, que son la cognitiva, la humanista y la dinámica, más el psicoanálisis, ¿cierto? Que son múltiples tipos de psicoterapia que todas también te van a tratar de una manera, de aproximarse de una manera diferente, pero que llegarán al mismo fin, ¿cierto? La psiquiatría con el acompañamiento farmacológico, también con la parte de revisar realmente si hay otro tipo de dificultades médicas o fisiológicas, y la parte de las personas que acompañan directamente a una persona con depresión o con ansiedad. Voy a dejarles una información que de pronto les puede servir a ustedes con relación a una persona que pueda estar pasando por un proceso de duelo que ustedes consideren que no tiene el acompañamiento adecuado, ¿cierto? En la Fundación Funeraria San Vicente existe un grupo de duelo, que son grupos directamente de apoyo terapéutico, donde hay siempre un psicólogo, acompañamiento de un psiquiatra y acompañamiento de algún otro profesional de la salud mental, en donde hacen grupos de apoyo de múltiples situaciones, un duelo anticipatorio, una persona que tenga una enfermedad terminal, sabemos que va a morir, entonces te acompañan en ese proceso con otras personas que están pasando por la misma situación, padres que han perdido hijos, viudos, taller de suicidio, personas que han tenido un intento de suicidio, lo pueden llevar allá. Todas las actividades que hacen allá son gratuitas y son de libre acceso. Entonces, cualquier persona que conozcan ustedes que pueda estar pasando por esto, o ustedes mismos, allá hay un acompañamiento de muchas personas que están pasando posiblemente por la misma situación de ustedes. Ahí están los teléfonos, el 511-9533 y el 513-9088. Allá pueden llamar, buscar información. Como les digo, es algo muy importante que ustedes sientan acompañamiento en este tipo de situaciones. Y estos son los teléfonos que existen aquí en el país para la prevención del riesgo suicida. Si ustedes de pronto conocen a alguien que ya lo haya intentado o tenga alguna situación compleja, pueden marcar a estos teléfonos y ya se les puede atender. El teléfono de la línea antisuicidio es un teléfono que está 24 horas, entonces pueden llamar en cualquier momento del día. Ahí se las dejo para que le tomen el pantallazo. Muchísimas gracias por la atención y espero que de verdad, si tienen algún tipo de situación o conocen a alguien, busquen la ayuda.